Bueno, pues lo dicho, llegó el momento de la verdad. Tenemos el premio que es este fantástico ramo de golosinas preparado por Pecados para la ocasión. Y la palabra la tiene Serafín Rey, que se está encomendando a Dios desde hace un rato. Espera, Inés, para saber vamos a hacer así como en Gran Hermano. quién, Vamos a hacer así como en Gran Hermano. quién es la ganadora. Tachan, tachan, tachan. Bueno, yo te lo paso. Vamos a hacer así como en Muy Gran bien. Y Hermano. recuerda, yo estoy en el medio, así que no pasa nada. Bueno, pues la ganadora de este reto, 30 euros para gastar en las rebajas, dos estilos, dos conceptos totalmente diferentes para ir de compras. And the winner is... Yo primero, antes de dar el voto, ¡Ay, para pobre dar Borja! Teresa, que lo tengo aquí apuntado. Bueno, Yo lo- Es mucha presión. Esto es, sí, demasiado. A mí me habéis sorprendido y convencido las dos, porque además cada una ha defendido su propio estilo con ganas. Ahí te ha ganado un poquito Teresa, porque lo ha defendido con más ímpetu que tú. Siempre. Pero, y Lo del ímpetu sí, lo del ímpetu sí, eso siempre tengo gana. que quitarle a Inés también un pequeño punto, porque ella hablaba de lo básico, no sé qué, y luego se nos ha comprado unas medias ahí espectaculares. súper tendencia. Y la pulsera, que no es exactamente un básico. No. No, No es claro, es- no, pero claro, al ser no es look exactamente un completo, básico. es lo que tiene que ser. Entonces eso es lo que me empujó pues a decidirme por la ganadora. Entonces yo creo que la ganadora tiene que ser aquella que completa en las rebajas un look básico con algo muy de moda. Entonces le tengo que dar el premio a Inés. Pero yo quería que Teresa se coma las almendritas porque se lo merece. Teresa, que te crece los pechos. bueno, pues la ganadora de este reto es Inés. En justa competición, la verdad que Teresa lo ha hecho fenomenal y que ahora nos vamos a ir a tomar algo y las gominolas las vamos a compartir con todos vosotros, ¿verdad? ¡Qué buena es! Aunque el mío es mucho más mono, todo hay que decirlo. Bueno, pues ya tenemos ganadora de este reto que es Inés Peleteiro. Felicidades. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir a la mesa de corazón viendo las portadas de las revistas. Pues una noche llena de emociones con este reto que finalmente ganó Inés Peleteiro y que estuvo muy reñido. Portadas de revistas de corazón y nuevos colaboradores en la mesa. Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. También con nosotros Laura Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. La mitad profesional de PIP, azafatas, Rosa y Laura. Y también Álvaro Peleteiro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alto voltaje hoy. Hoy alto voltaje, sí. O sea que hoy no. Hoy cuidadín, cuidadín. No Qué voy hoy miedo. hoy alto voltaje. Hoy nada de Santiago de Over, sino alto voltaje, así que cuidado, cuidado. Y tenemos ya muchos temas para comentar sobre la mesa. Empezamos con uno que traía aquí Laura, que era Carmen Martínez Bordiú, de nuevo enamorada. Por supuesto. Pues eso dicen.
Bueno, dice, hicieron una fiesta en un hotel con una cena y de tal, con su hermano Jaime, unos amigos, un grupo de amigos grandes, entre los que no estaba su marido, por supuesto. Por supuesto. Claro, sí, porque Entre esto es- paréntesis, ¿no? Esto es, pocas cosas comparten, la verdad. La casa de Santander y alguna pelita. Y en esa fiesta parece que estaba un señor con el que ella congenió muy bien, y que hubo ahí, pues, come orejas y Bueno, tal, si y compartieron tal, habitación, por mucho que digas. toqueteos, bueno, en fin, la cosa estuvo así un poco subidita de tono ya durante toda la fiestita y después parece ser que la habitación fue compartida. Ahora Durante dirás, todo el fin de semana. ahora dirás que es porque ella es muy ahorradora. También es cierto que tacaña tiene fama de tacaña. Y yo lo sé porque además coincidí alguna vez comiendo en un restaurante de, bueno, en una playa, que no voy a decir, y decían los en un dueños, chiringuito. y decían los dueños En un chiringuito. que yo me acuerdo de coincidir con ella cuando estaba con Federici y con su madre, y entre los tres se comían una rabudiña, pero de estas de unipersonal, y a lo mejor a la madre le ponían ahí un pescadito o algo así. Pero bueno, gasto cero. O sea, Cocido, que a lo cocido. mejor Estaba también, régimen mal a pensada. lo mejor resulta que la habitación también mal pensada compartía con el chatarrero, porque el señor con el que la compartió es chatarrero, dicen, vende chatarra. Se dedica Pues al para- desguace y entonces al desguace de vehículos y la chatarra, bueno, es la chatarra. Bueno, lo esto, que son eso los- en estos tiempos es empresario. Claro. Sí, sí, Bueno, un pero creo que empresario. está forrado. el Sí, sí, tío. sí, sí. Empresario. Sí. Sí, sí, de buena planta, y bueno, él parece que está Bueno, buena encantado. planta. Y él estuvo con Bárbara Rey hasta Ah, hace sí. muy poquito. Ah, sí. Sí, dejó a Bárbara Rey por esta mujer. Y Buena esta, planta, Entonces no sí que sé es yo, cierto a mí que no le me va el pareció. desguace, entonces sí que es desguazador. qué perro, es muy malo. Oye, que Muy él mal, no es muy un mal. jovenzuelo, ¿eh? No te creas. No, pero O sea, bueno. Muy que- mal, muy mal. Él es el primero Sí, de este comentario ha sido un poco Muy feo el feocho. comentario, y sobre todo tenías que verlo a él, porque yo, También es viéndolos a desguace. los dos, prefiero a Bárbara Rey y a Carmen Martínez Bordiú que a él 1000 veces. Claro, Creo que no. sale ganando No él. lo he visto. De todas formas, ahora hay otro prototipo de hombre, ¿eh? Sí, pero ¿A mira, cuál tú? ¿Eh? Bueno. ¿Cuál es el otro Bueno, prototipo? vamos a centrarnos un en poco. eso. Vamos a centrarnos un poco que es a Álvaro Peleteiro le gusta Isabel Pantoja, le gusta Claro, Ana también Obregón, es verdad. y ahora viene llamándole desguace. sí. Hombre, no me queráis comparar. No No me pondréis queréis comparar a comparar, Isabel no. Pantoja y a Ana Obregón Yo desde luego que no. con, Me parecen mucho con mejores la- estas con- sin toda la comparación. razón. con Mari Carmen. No me parecen Con Mari comparables. Carmen. Ay, Mari Carmen. Mari Carmen mide unos 75, la Pantoja mide unos 63, Sí, pero, cuchumizada y ahora. la Bob Dere medía unos 50 y era la mujer 10. ¿Y? ¿Quién? Bob Dere. Pero a mí tampoco me parece que... Bueno, pero era la mujer 10 y era un poco el sex symbol de aquella época nuestra. Sería Bueno, la tuya, de la aquella mía época no, nuestra. Claro. La mía ya era un poco repasada, ya Dicho estaba un esto- poco... No, bueno, ¿Y no. qué otro ¿Tú te das perfil de cuenta, hombre tú le te ibas das a cuenta decir? que vas a dar al mismo sitio? Sí, siempre. Nuestra sex symbol de la época, de nuestra época, no sé qué, y luego vas y te permites el lujo de decir desguace hablando de Sí, pero, Bárbara es que, Rey. sí, pero Carmen es que es Martínez muy Bordiú. desguace. No Bárbara Rey, que Bárbara Rey siempre tuvo Un puntito. un puntito, sí, un puntito filipino incluso. Ay, filipino. Sí, filipino incluso. ¿Y por qué soy filipino? Pero No no lo es algo, un pillo, perfil ¿eh? que da él, Que ¿sabes? se lo Esos pregunten al perfiles. rey, Sí. digo yo, ¿Y qué tiene que ver el rey con las Filipinas? por el puntito filipino que tanto le fue a él. Bueno, no sé, no sé. Bueno, el caso, vamos a centrarnos es... en Mari Carmen Mari Martínez Carmen. Bordiú. Mari Carmen Martínez Bordiú. Ya no sé si os recordáis que hace 2 años se fue con un torero a Colombia y sí. estuvo no sé cuánto tiempo con Pero aquel yo torero. creo que eso no les importa. Ellos Sí, sí, sí. No, yo creo que no les iban importa así. nada. Y está muy asumido, porque está Teniendo claro en que como ese cuenta- torero también compartió habitación. y Teniendo en todo el cuenta mundo que la lo luna vio, de miel la pasaron con María de Mora, pues no sé. Pues, ¿qué quieres las que bases te ya diga? están muy... Ya, está, ya son unas cosas bases así. muy sólidas. Muy así. A mí me cuesta trabajo de todas formas darle credibilidad a esta historia. Sí, pues Vale. mira, yo le doy toda. Y mira, no le di cuando fue lo del torero este, cuando se fue a Colombia, que todo el mundo decía, tal, ¿cómo te vas a la gira del torero? ¿Qué sentido tiene que vayas con un torero? Es que me encantan los toros. Te encantan los toros, pero no te vas con un torero a América, pues toda su temporada. Y ella sí se fue. ¿Y qué dirá el rancio de su hijo? Y sin embargo, bueno, el hijo tiene que estar horrorizado. Y ya Con el hijo Margarita no de se Vargas... habla, ¿no? O sea, habla... Sí, pero habla, poco, que se pero habla. poco. Se habla No, se habla, poco. no bien, No, pero se se habla. habla. Pero se hablan o se... No, se habla. ¿Cómo se van a hablar? Sí, se habla, se habla. De hecho, no habías tardado en conocer al hijo, no me acuerdo. Habías tardado que nosotros... No, o no, sea, no, aún que no ella conocimos. había tardado en No, conocer al hombre, hijo, no. una movida de estas. Ella había tardado en conocer al hijo. Al No, nieto. al nieto. Ah, a la nieta No, sería. no, la eso, nieta, eso o era, sea. eso era No. Carmen Thyssen, ¿no?
No, esa no. Bornemisa. Por ahí no No, vayas, bueno, por ahí eso no sí. vayas, que vas mal. Más temas. Sí. Alba Carrillo, que es la ex de Fonsi Nieto y que parece que, bueno, se está conociendo con Feliciano López y parece que está encantada de la vida. Hombre, están felices. Más divertido yo creo que lo va a estar, ¿eh? Que va a pasárselo mejor. Ella está feliz. Ahora, Fonsi a ver está si- feliz. Ahora hay que ver si Feliciano también está feliz. Feliciano Porque no va a eso estar ya- tan feliz. Feliciano, esto es una historia de recorrido, como diría Peleteiro, de ida y vuelta. Sí, 3 de ida y días le vuelta. doy yo 4 Sí, pero como el Feliciano mucho. este tampoco es... Feliciano es un tipo muy por eso- serio. No, por eso Ah, digo. pues por eso, van a durar 2 días. Bueno, Porque o- ella sí que es muy seria, ella es una petarda. Ella es muy seria, pero le gustan los que no son serios, porque ella le gusta Pues Fonsi, entonces ahora a le lo gusta mejor este no que es del está tan mismo feliz, perfil. está Fonsi feliz es ahora. aburrido. ¿Quién? Fonsi es aburrido, Sí, pues bueno, Fonsi puede es ser aburrido, Se aburrido, aburrido, pero pero- pero se hizo DJ y empezó a salir por la noche y dejó de ser aburrido, por lo visto. De hecho, el niño, la custodia la tiene ella y él puede ver al niño 3 horas Ay, sí. los fines de semana. No, 3 horas a la semana. No, 3 horas, 2 días a la semana. Oye, el pobre niño... No puede Parece dormir este con su señor que padre. me viene a buscar 2 días a la semana para llevarme 3 horas por ahí, Al parque. me parece excesivamente... O sea, ni una noche pasa con su padre. No, Ese no niño, puede. ni un día entero. No puede porque custodia un poco pincha en rara, Buda. ¿No veis que ahora está en Buda todos estos días? Hoy Jolín, podemos ir al salir pero de los aquí. uno. lunes cerrará el Buda algún día. Nos no, da tiempo los de lunes ir también hoy. pincha. Qué barbaridad. Oye, pues Pobre si niña. queréis vamos. ¿Cómo ves Vamos. tú esta incipiente relación que no sabemos en qué desembocará? De momento se están conociendo, se dan paseos, se sonríen mucho. Yo creo que ¿Cómo va? está... Yo 4 semanas Sí, como mucho mucho. no va a durar un poco porque los caracteres de No ellos tienen nada que ver. Sí, pero tienen mucho que ver. sí, porque a ella le Sí. gusta, porque a ella le gusta ese tipo de hombre. Exactamente. A ella le gusta ese tipo de hombre. pero le gusta el tiempo Bueno, voy a justo. anotar. Pero a ella no le Levanta gusta, a él asta. no le gusta ese tipo de Voy a mujer. El tiempo anotar. justo, es decir, que ese Sí. tipo de hombre te gusta una temporada, pero cuando ves que ese ya está Que atacando, no lo puede retomar. atacando a otra, Y cuando te gusta ves que menos no ya. lo puede Ya. reformar, Ahí porque está. esta chica No cree le que va a los va a gustar. reformar. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en que así no Sí, vale? vale, ¿Para qué voy a no. levantar a No, tanta es cosa? que yo no va a creo durar que mucho. esta chica tiene el problema que cree que los va a reformar. También cree yo que a Fonsi Nieto, pues que él iba a sacar de la noche y que no sé qué, y hace todo lo contrario. Es el efecto contrario. Él tan pronto le empiezan a querer reformar es cuando quiere salir más, porque eso es lo que pasa. Y a este también le va a pasar lo mismo. Nada, Este esto no va a 3 durar semanas. Bueno, está bien aprendida ya, y a lo mejor un poco se esmera. No llegan a la Se primavera. Nada, 3 semanas. Se esmera un poco, No hazme llegan a caso. la A primavera. Semana Santa no llega. Estas que vienen ya son como el perro, que una vez que muerde la mano, sabes, ya sabe cómo tiene que hacer para atacar. Sí, el Sí, perro es como el tiburón, digo. Como Ah, el Sí, tipo de pero tiburón. Feliciano Perro de no es de tiburón. muy... No sé. Feliciano no se deja domar mucho. Bueno, ¿Pero espera, quién, el que perro o el depende de lo tiburón? que le haga. Tú ya Y sabes. lo que le haga Alba. Ahí está. Y bueno, me he perdido. Te perdiste ¿Y con qué? el perro, el tiburón, El perro, Alba, el que es lo que tiburón, hace. muerde, hace, no sé. Pero ¿qué me decís de Puyol, que parece que también está empezando una relación con Vanessa Lorenzo? Para que os situéis, ex de Daniel Écija. A Puyol ni lo mentéis. Bueno, oye, No, ni no para te- bien, siquiera. Bueno, No, mira, no, yo no. solo te lo voy a mentar para decirte que realmente es un ligón. Sí, sí. Claro. Y que las chicas las Hombre. tiene fabulosas, Yo no sé porque qué tanto le Malena ven, ¿eh? Costa, que es la última que casi que le conocemos, Bueno, tenía y una Vanessa bailarina Lorenzo, argentina, ¿no? la, O algo. la del medio me gustó bailarina, menos, pero Sí, sí. Vanessa Lorenzo y ¿qué me Campeón. vas a decir? Yo no sé Capitán. qué le ven, porque perdona que te diga, a mí me cae muy bien, pero guapo, guapo no es. Pero es simpático, mete Pero goles y bueno. tal, Exactamente, y- empuja. El amor está en otras cosas, aparte Ah, también tiene su de lo puntito, físico. en Hombre, eso claro, sí. hombre, El claro. caso es que lo que El quieras, pelito pero también- liga mucho más él que otros que son mucho más guapos. Ahí Eso está, está claro. ahí está. Eso está claro. Bueno, Del Madrid, por pues- ejemplo. Por ejemplo. Sin ir más Y lejos. son tristes además. Es verdad. tristes. Son como de la cadena triste. Madre mía, los de Madrid no ligan nada, que tiene que pasarle Pipi y los números de teléfono de las chicas. Que Sí, eso ya es, no, eso es Ah, tristísimo. Es muy triste. Es muy triste. Eso es muy triste. Oh. Oye, hablando de Pipi, iba yo a dar otra con otra pareja, pero hablando de Pipi, haciendo así esta relación rápida, Terelu Portada de la revista de Lolo, que ya ha cogido otra vez carrerilla y ahora presume de su nuevo novio. Esto de a mí no me lo toquéis, a mí no sé qué con el novio y ahora ya, bueno, posado, súper feliz de la vida. El novio es muy mono. El novio, Carlos, dice, Terelu es la mujer de mi vida. Lo digo rotundamente, es mi primera pareja y la única mujer con la que he convivido. Bueno, a estas alturas, tu primera pareja... No Tiene sé si es- 41 años no el sé si chico. es Raro, algo bueno. raro, raro, Me raro.
tampoco veo raro. Raro, muy, pero muy raro. Yo Este no. chico cojea de algo. No, Yo- cojea. Esto, a los 41 años, No tu es- primera pareja Palomo cojo. es como para Uy, que uy, 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 sospeches. uy. No, yo no Yo voy es por lo que ningún digo. lado, pero primera Es muy pareja a los mono. 41. Nada, un chico que Hombre, mide primera- 1,82, Sí. que es piloto, que es no Sí. sé qué, no te lo crees. O es mentiroso o cojea. Cojea, cojea. Yo lo creo. ¿Qué, ¿Tú qué ¿Crees que no es crees? ¿Qué crees mentiroso que qué? o que cojea? Que cojea, Yo ¿no? no digo que cojea. O sea, ¿crees? Es mentiroso. Sí, que no miente, que que es no- verdad, Y que que Terelu estuvo es su metido en primera una pareja. burbuja. Sí, pero lo que no creo es que a lo mejor Terelu sea la mujer de su vida. Eso sí que puede ser que no. Pues yo Pero creo que si él- estuvo hasta los 41 años sin Sí, conocer sí, chica, porque hay una pues cosa, hasta puede ser tener una mujer. hay de ciertas su cosas que no vida. se pueden ocultar. Y si él dice que no tuvo, claro, si él dice que no tuvo ninguna novia que no la anterior, tiene. Es que no no la va a salir tiene, ninguna. porque Claro, no por va a salir eso. ninguna. No, si no sospechamos de que Pero- haya tenido pareja, no sospechamos de que algo tiene de Algo este raro. chico. Pues que le gusta esperar por la mujer de su vida, como a mí, ¿entiendes? Eso no se lo cree nadie. Claro. ¿Cómo le va a gustar? ¿Qué es eso de que le gusta Bueno, esperar? mira, Perete. Claro, como yo esperé también. Pues es bien paciente, el chico tiene paciencia, ¿eh? ¿Entiendes? Yo tenía 31 años y aquí estoy. Bueno, pero de 31 a 41, Bueno, chico. no, Va una Nada, década. pero, Y también hasta los nada, 31 nada. también ya le vale. Y Si no además hiciste hasta sin los hasta los 31 nada, también ya Mira, te vale. algo habrás picoteado hasta los Nada, 31, nada, no te lo crees ni tú. cerezas. No te Pues creo. entonces eres muy ratito también. Claro, por eso lo entiendo. Pues no sé si tiene algo raro o no hay nada raro, pero Eva Longoria y Eduardo Cruz se siguen viendo. Uy, eso Yo también sabía es que a raro. Rosa esto le iba a sorprender. Sí, muchísimo, muchísimo. A mí no. A ti no. Porque siempre aposté Normal. no, claro, porque Por siempre ese- por aposté esa- apostaste por tipo- esa pareja por tan esa pareja. rara. Vosotros cuando empezaban a salir, ya no aún había acta de aquella de Ya, aquellos pero mira, lo que no tiempos. entiendo es Pero ella. cuando Ella empezaron a tampoco salir, tiene no, esto mucho. va a durar un día, porque no sé qué, esto es todo mentira, esto es un montaje. No, yo no porque dije que esto- fuera un montaje. no, Yo lo que digo es Sí. que después de lo que hizo él se fue con otra, la dejó tirada, Claro, dejó otra, pero- ella llorando por las esquinas y vuelves. Es que poco orgullo Claro, le veo yo a la es que cuando Longoria, lloraba ¿eh? por las esquinas que no era cierto que lloraba porque no sé qué. No, yo no siempre- digo eso, tú te Sí, inventas, sí, tú tienes no, yo no me tú invento tú nada. tienes otro. Oye, aquí nadie dijo que lloraba Sí. por las esquinas. Ella ay. que está diciéndolo, No es Rosa, verdad. ahora. ¿Pero qué Y dices? que decíamos que era mentira, que lloraba por las esquinas. Pues no te montes películas, Lo único que sé es que una vez más se cumple lo que yo digo. Son relaciones que a lo mejor no perduran Son relaciones de No después. duraron, de hecho, no 365 duraron. días, pero siempre queda ese rescoldo. Bueno, hombre, un revolconcillo de vez en Bien, cuando bien. era lo que se Vale. esperaba de esta pareja, Vale, nada bueno. más. Apuestas, María Zurita y Miguel Ángel Muñoz. Ay, ay, amor. ¿Cómo? Nada. Yo no sé por qué no, la Zurita esta es la... La Zurita es la hija la de hija la de- infanta... Margarita, Sí, Margarita, de la Ciega. Doña Margarita. Y el otro es Miguel Ángel, Muñoz, el actor. el actor este de Cachotas, ¿no? No, El hijo de la... El hijo de la vidente. no sé, no me doy cuenta, pero... es En más cuanto jo- los veas. Es más joven, mucho más joven. Él era el novio, el ¿no? cuñado de Penélope Cruz, ya hablando y hilando ahí verdad. con... Sí, este. es el... Salió con Mónica Cruz Sí, mucho tiempo. este no fue el que bailaba también. Exactamente, sí. ¿No? Cantaba y bailaba. Cantaba, sí. ¿no? Sí, este sí. Pues no, este no, no. No, ¿verdad? no. Este nada, si bailaba, no, Estaba- no le baila Estaban María hablando Zurita. de negocios, venían de comer y era No, una esto comida de puede ser negocios. eso sí que puede ser Nada, ni un nada. Un favor. Un favor. Un favor por encargo. Pero un favor, Por ¿quién favor. a quién? Por Un encargo. favor que le hace él a ella. Ah, sí, de que Por le encargo. bailarle ¿De qué? algo, ¿o qué? Un favor. Que le un baile. favor, Bueno, un vamos a favor. dejarlo ahí. Vale. Muy mal. Eran relaciones Que le hace un laborales. favor. Enlazamos así un poco, más o menos, con la Casa Real. Enar Ortiz. Enar Dicho esto- Ortiz. Uy, Dios uy, mío. Enar. Qué horror. Necesitaba ese dinero, mira que necesitaba los 600.000. de Hernán Ortiz? Yo digo que lo que si es de lo que vosotros creo que sabéis y yo también de lo de las fotos estas Sí. que se dicen que fue las que los iba a filtrar o las filtró Que al las final, quería vender, que que las quería vender. Me parece normal. ¿Te Normal. parece normal? Que tu Vamos a tía ver, te venda se- de esa manera. Se dice Que tu tía te venda, no, que alguien que quiere comprar unas fotos. Pero que alguien ¿Sabes tu lo que tía. tenía que hacer ¿Y Leticia? qué? Sacar un par de Pero fotos que- y pero decir, que- aquí doy yo pero estas ¿qué fotos tienen de mi esas boda y fotos dejaros ya que de no se hacer puedan eso. Da igual lo que publicar? tenga Es lo que en las tenía que fotos. hacer ahora. Pero tú Coger qué las, vas a hacer las eso, fotos joder. Leticia y decir, voy a Suscitan ceder tanto Sí. interés. yo dos, Pues toma. dos fotos de mi boda, las voy a ceder a una a, ¿De tal- qué a boda? todas las a ¿Tú, todas tú las crees que Leticia iba a decir ahora, toma, voy a ceder dos fotos ya de sé mi que no lo boda hace, antigua? pero es lo que tenía que hombre, hacer, que es no lo la que dejan hacerlo para empezar. Y Ya. a ella tampoco se le ocurre por la cuenta que le lleva. Pero, pues, Por lo Es cual- mejor que estén todos los días hablando de ese Sí. tema hasta que realmente salgan las fotos. o y romper ya, cortarlo de No, alguna no, manera.
Ella, es que no puede cortarlo, ya tiene Y que mira, esperar a ver qué pasa. y Enar además, Pero mira, cambió de yo le vivienda corto la cabeza en a el Enar. último año 3 veces en Oviedo. Y ahora se quería ir, es que esto fue buenísimo. Enar Se quería ir a vivir con la baronesa Thyssen y la baronesa Thyssen le dijo, mira, nena, hasta aquí La llegamos, tú a la mi crisis casa no afecta a entres". todo el mundo, a ella también, porque ella no... Bueno, pero Claro. no por eso nos dedicamos a hacer No me voy a- cualquier Pero yo cosa. tengo una fotografía que creo que para otra parte, que es de la boda anterior de Leticia, creo que tampoco es una fotografía que la pueda comprometer, porque estuvo casada, ¿eh? A ver, pero el vamos problema a ver, no es si la el fotografía en hermano sí de su misma. padre, Ella es que estuvo no lo casada. entiendo. Claro. Pero si Estuvo la regla casada, ¿no? de oro, O- si la regla sí. de oro ha sido una vez que se compromete con el príncipe Felipe, que no salgan esas fotos, que hagan un Claro. pacto de silencio toda la gente Sí, cercana y y se tal. hace Y que hasta luego que la tía hasta saque que la llegue foto, hasta- si es verdad que es ella la que las Bien. está moviendo, que todo Bien, parece ser que pero sí. ¿cuándo se casaron? Hace 10 años. Y ahora las necesidades Ya, son pero otras. eso- Ella tiene una necesidad económica, que ella sabrá cuáles son sus De necesidades. todos los pufos que dejó y- por ahí. Por los pufos Bueno. que dejó por ahí, porque ella vive como le gusta vivir, a ella, perfecto. Y cojo y digo, pues ahora en este momento puedo sacarme un dinerito, que me van a dar una pastita por meter 2 fotografías y tal. Oh, estabas tú con ella, Hombre, tú con Voy ella. a hacer ¿eh? una Ay, reflexión pero- desde hombre, aquí. hombre, Voy a hacer una reflexión hombre. desde aquí y os la dejo ahí para que lo penséis porque con esto acabamos hoy. Esta es mi reflexión. Al hilo un poco de lo que dices tú. Hay 2 vías. Una, no soy leal. Eso. O 2, No sé, no. querida sobrina, ¿qué te parece si quito una fotito por ahí porque estoy mal de la Pelada. vista? Es el camino que os dejo. Y la próxima semana lo hablaremos. Los Álvaro deberes, son los Peleteiro. deberes Estos para la son los semana. deberes para Yo lo reflexionar. tengo muy claro. La próxima semana me lo cuentas y tú también. También, ¿eh, yo no lo Rosa? tengo y también Laura, lo van a reflexionar. Hay que reflexionar. Y la próxima semana veremos qué da de sí esta reflexión sobre la tía Enar.